Hemos aprobado un decreto también por el que se regula la composición, organización y funcionamiento del Observatorio para la Simplificación Administrativa, en aras de simplificar los tediosos y lentos procesos administrativos para el inicio, para el nacimiento de una actividad empresarial en nuestra región. Igual que le decía con las unidades de igualdad, medidas y decisiones que no tienen coste económico para la Administración, pero que sí van a venir a mejorar los procedimientos administrativos, las políticas, en definitiva, las decisiones que afectan a los ciudadanos. Creemos que son instrumentos que sirven para mejorar, en este caso, el nacimiento de las empresas en nuestra comunidad autónoma y también cumplir con lo que llevábamos en nuestra agenda del cambio, que es comprometernos a la simplificación administrativa para que cuando se quiere iniciar una actividad empresarial en la región, pues no tenga que hacer uno casi un laberinto de papeles y trámites burocráticos para el nacimiento y la puesta en marcha de una actividad empresarial.